Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Sin duda que en Venezuela estamos ante un régimen ineficiente e irresponsable. Así lo ha demostrado durante más de 20 años, en los cuales no solamente ha saqueado y dilapidado los recursos, sino profundizado una serie de problemas que afectan el día a día de los venezolanos. La más reciente demostración de la ineficiencia y de la irresponsabilidad del chavismo es el manejo de la pandemia por COVID-19. Todos los días nos mienten con las cifras que anuncian sobre la cantidad de casos positivos y los fallecidos. ¿Por qué nos mienten? Porque como hemos comentado en otras ocasiones, la cantidad de testeo que se hace en Venezuela es mínimo ante las cantidades que se hacen en otros países del continente y sin ni siquiera compararlo con lo que hacen en los países europeos o en los Estados Unidos. Por eso nos están mintiendo con la pandemia. Pero además nos mienten con un esquema de cuarentena y flexibilización que no permite cortar la cadena de contagio. ¿De qué sirve que las personas estén confinadas durante 7 días y luego durante otros 7 días se flexibilice ese confinamiento y muchas personas hagan lo que les da la gana, incluyendo dirigentes del oficialismo en las calles y por supuesto el efecto de contención de la propagación se elimina? Pero para empeorar la situación y dar otra demostración de la ineficiencia y responsabilidad del régimen, no solo es que convoca unas elecciones para el 6 de diciembre que van a convertirse lamentablemente en un foco de contagio muy grave, sino que su dirigencia está en la calle haciendo campaña electoral, en su mayoría sin tener los equipos de bioseguridad y sin guardar las más mínimas normas de higiene para evitar el contagio. Pero por si fuera poco, el 5 de noviembre, el irresponsable gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, convocó a un evento de masas en el estadio Luis Aparicio, un evento en el cual tampoco se guardaron las más mínimas normas de bioseguridad e higiene, lo que generó que varios de sus asistentes hoy tengan resultados positivos en sus exámenes de COVID. Ese evento era absolutamente innecesario en medio de las restricciones que por la pandemia se tienen que seguir en Venezuela. Ese evento solo sirvió para inflar el ego de Diosdado Cabello, para que Omar Prieto se congraciara con Diosdado Cabello, que es su único protector político, y Diosdado Cabello tratara de salvar su aspiración a la reelección, que al día de hoy está, como decimos en Venezuela, en pico de Zamuro. Todo esto demuestra que la única prioridad para el chavismo es política. Todo esto demuestra que lo único que ellos buscan es mantenerse en el poder sin ni siquiera detenerse a pensar y a medir el sufrimiento que causan a la población venezolana. Definitivamente el chavismo ha sido una plaga para Venezuela. En el próximo segmento converso con Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, sobre la polémica que rodea las elecciones de Estados Unidos, donde unos hablan del triunfo de Joe Biden, pero otros hablan de un fraude que ha sido denunciado por Donald Trump. Ya regresamos. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte.
Hoy converso con Osvaldo Muñoz, amigo, director del periódico El Venezolano, que funciona en Florida y en otros países, pero además un amplio conocedor sobre la política norteamericana. Gracias, Osvaldo, por haber aceptado la invitación de participar en Contrastes. No, gracias a ti, Darwin, un placer. Osvaldo, la situación posterior a las elecciones de Estados Unidos no es mejor que lo que ocurrió en la campaña. Hay toda una polémica en torno a los resultados electorales que dan como ganador hasta ahora a Joe Biden. El presidente Donald Trump gritó fraude y al parecer todas las cosas se están complicando. Danos una revisión, un panorama sobre lo que está ocurriendo de verdad en torno a las elecciones norteamericanas. Fíjate, Darwin, y fíjate que es tan importante que conversemos, porque tú estás en Chile, tú tienes una percepción que lamentablemente es parte de, no sé si de la idea, pero parte de lo que está logrando Trump, que es desvirtuar y empañar un proceso electoral con una participación de más de 150 millones de electores, que como todo proceso electoral pudo haber tenido una que otra irregularidad, con una boleta ausente o con unos votos por correos, etcétera, etcétera, pero que es profundamente transparente y profundamente idóneo. El proceso electoral norteamericano, yo he vivido aquí 7 procesos electorales, tiene una característica distinta a los nuestros. Primero, aquí no hay una autoridad federal que maneje la elección como los países nuestros, con un consejo electoral, en primer lugar. En segundo lugar, cada estado es autónomo y cada estado es quien proclama al ganador. Desde siempre, por lo menos las últimas 7 que yo he visto, la proyección es un hecho que nunca ha sido cambiado, porque incluso cuando la gente quiere usar el ejemplo de Al Gore y Bush, Al Gore nunca se declaró ganador, nunca fue declarado ganador en la proyección que hacen los medios, que es lo que hacen aquí siempre. Mira, mucha gente no sabía, Darwin, que el 8 de diciembre es cuando se contabilizan los votos para elegir los colegios electorales, porque eso pasaba por debajo de la mesa, porque no era necesario. La proyección que daban los medios, esa era la proyección que se utilizaba, y después la tradicional llamada del presidente al ganador, del candidato opositor o del candidato perdedor al ganador. Trump ha enredado todo, sigue amenazando vía Twitter, porque por más ninguna otra vía, de fraude, que él cantó un fraude. Él es adivino ahora, porque él tuvo la visión de ver un fraude 5 meses antes. Es imposible, como lo dicen gente muy seria como Carlos Alberto Montaner, por ejemplo, montar un fraude en los Estados Unidos. Primero por la independencia. Aquí no está Tibisay que desde Caracas diga la proyección irreversible. No, aquí cada estado da su ganador y su proyección. Fíjate, en Georgia se está en el reconteo de votos. ¿Por qué? Porque el estado de Georgia, al igual que la Florida, pero no todos los estados, establecen que si la diferencia es de menos del 0.5%, hay un reconteo automático. Y en el caso de Georgia, se va a la elección de los 2 senadores, que quizás ha pasado por debajo de la mesa. En Georgia, el 5 de enero se deciden los 2 senadores que pudieran darle la mayoría a los demócratas en el Senado también. Pero en el caso particular, no ha habido una denuncia seria, consistente, con pruebas evidentes, con pruebas fuertes que evidencien que hubo un fraude. Hay hechos aislados, Ahora mismo, mientras conversamos, el gobernador de Ohio, que es un gobernador republicano, ha dicho que no ven bajo ningún esquema fraude y que Trump debe reconocer su derrota. Y así, sumado al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es como un hijo político de Trump, Mauricio Claver, que es como un hijo político porque Trump se la jugó con él para la presidencia del BIC, y sucesivamente senadores, representantes, el fiscal general de Pensilvania, el fiscal general el vicegobernador de Texas, en fin, muchas denuncias sin evidencia. ¿Y qué ha hecho? Dañar la imagen de un proceso electoral, Darwin, que tú desde tu casa en Santiago de Chile o el que esté en donde esté, se puede meter por internet y ver el conteo de votos de la mesa que tú quieras. Imagina tú en qué parte del mundo
hay la garantía de un proceso electoral de esta magnitud. Entonces, venir a hablar de fraude, como dijo el presidente Biden ayer, no solo es una irresponsabilidad, sino que es una vergüenza. Es una vergüenza. Trump, quien capitalizó 70 millones de votos y un poco más, debería, como líder de un sector importante del país, bueno, capitalizar esos votos y prepararse si quiere ser candidato en el 2024, o él, o su hija, o su hijo, o quien él quiera. Pero no puede seguir poniéndole trabas a esto, porque esto pudiera peligrosamente, Darwin, muy peligrosamente, generar una confrontación civil innecesaria. La situación está muy encrespada. Y no te digo ni a los venezolanos, que los venezolanos, que todos aquellos que votamos por Biden o que apoyamos a Biden somos comunistas, somos socialistas, somos de extrema izquierda, somos de Mao Zedong para abajo. Una irracionalidad que verdaderamente da dolor. Osvaldo, y como parte de esa irracionalidad se han creado, no solamente por parte de venezolanos, sino también por parte de otras nacionalidades, claro, teorías de conspiración, de que el Deep State no quiere a Trump, de una manipulación coordinada de todos los medios de comunicación. ¿De dónde han salido tantas teorías de la conspiración? Exactamente. Cuando un presidente está en una rueda de prensa y tú eres periodista, manejas medios y de estos conoces muchísimo más que yo, tú estás en una rueda de prensa y tú tienes la libertad de continuar en la rueda de prensa sí o no, porque es tu interés para tus lectores, tus televidentes o para tus lectores, y tú consideras si es prudente continuar. Pero no sé que se haya ido CNN o que se haya ido Telemundo, Univisión e NBC, no importa, es que se fue Fox. Fox, para más o menos hacer una gráfica, yo sé que tú lo sabes, pero para que nos ven, Fox es como venezolana de televisión para Maduro. Así es Fox para Trump. Bueno, y Trump se fue, Fox se fue, cortó al presidente por considerar que lo que estaba diciendo incitaba a una confrontación innecesaria porque era mentira. Pero además, la empresa Twitter vive suspendiéndole momentáneamente o suprimiéndole Twitter porque no son ciertos, no llevan la verdad por delante, y lo que crea es esto que estamos viviendo ahora, que es una confusión tremenda. Pero en definitiva, el 20 de enero no tengo la menor duda que se va a juramentar Joe Biden como el presidente número 46 de esta gran nación. Ahora, Osvaldo, a hoy, jueves 12 de noviembre, cuando estamos grabando este programa, que saldrá el viernes 13. ¿Hay posibilidades de una confrontación civil en Estados Unidos producto de todas las denuncias y los llamamientos que hace Donald Trump? Bueno, mira, hoy dice Trump en su Twitter que hay 2.700.000 votos que fueron transferidos para Biden, con una irresponsabilidad espectacular, ¿me entiendes? Obviamente, un hombre que tiene 80 millones de seguidores en el Twitter y que ha creado como una religión, no sé cómo explicártela, una simpatía a su gente casi a nivel sacerdotal. Es posible, fíjate, ayer miércoles pasó un hecho, estamos grabando el jueves, pero el miércoles pasó un hecho muy lamentable. Hay un ícono de Times Square, que es un americano, auténtico americano, que siempre está allí, inclusive en las épocas de mayor frío está solo un short y canta, es un texano, o figura ser un texano, y simpatiza con Trump. Ayer le quitaron la ropa, o sea, hechos aislados, obviamente, ¿no? Pero que son peligrosos, porque tú no puedes seguir estimulando la creencia de un fraude si no tienes una prueba en la mano. Aquí es al revés, aquí tú tienes que primero, aquí en cualquier parte del mundo, estas son las evidencias y aquí está la denuncia al fraude. No, aquí se está haciendo al revés. Aquí se está denunciando un fraude sin tener evidencia. Y donde lo ha intentado, se lo han suprimido. En Arizona, en Wisconsin, en Michigan, en Arizona y en Nevada. En Nevada hoy. Y hoy en Pensilvania, hoy miércoles, sale de que hay 8.000 votos que parece ser que van a reconteo. La diferencia son 49.000. Entonces, ¿por qué insistir en algo que lo que está creando es retraso en la transición? Y además está creando fricciones en los sectores que apoyan, y lo peor, que está creando una imagen en el mundo demasiado deplorable. Ahora, las consecuencias a la institucionalidad. ¿Puede todo esto que está ocurriendo generar consecuencias a la institucionalidad americana, que es una de las más sólidas del mundo? Muchas. Yo espero que no,
pero yo creo que el equipo legal del presidente Biden tendrá que estar pensando en alguna acción de carácter judicial para buscar tener acceso a lo que ya debió haber tenido acceso hace una semana, a todas esas informaciones sumamente importantes que maneja el Pentágono, que maneja la Casa Blanca y que él está aislado por completo. Yo estoy casi seguro, no lo he escuchado, pero vendrá una acción judicial por parte del presidente Biden, porque la voluntad no solo de 78 millones de votantes, que ya es sumamente importante, sino que la voluntad de los colegios electorales, que se sobrepasan los 270, pero con mucha holgura, yo creo que van a ser 306 a la final, no pueden irrespetarse, no pueden desconocerse, y mucho menos dejar estimular a que no se reconozca. Ahora, la transición está en peligro, porque entiendo que Trump está maniobrando para evitar que comience esa transición, que es, por supuesto, un proceso muy delicado de traspasar un gobierno a otro. Así es. Bueno, está en peligro en tanto que la remoción del secretario de Defensa y las renuncias de toda la estructura importante de directores del Departamento de Justicia es delicado, de defensa, es muy delicado. Por primera vez se nombra Trump un civil que no depende absolutamente, que no tiene ningún tipo de formación militar, es hombre de su confianza y uno no sabe, no estoy en la cabeza de él para pensar cuáles son sus pretensiones de rodearse de gente sumamente incondicional que maneje el Departamento de Defensa, la Secretaría de Defensa, que es algo tan importante en cualquier país del mundo. Que está en juego la transición, hasta ahora está en juego, está atrasada, no se ven caminos, no quiere Trump reconocer que ha perdido, que le tocó perder, así como en el 2016 le tocó ganar, ahora le tocó perder. Y yo pienso que sí, hay un estado de incertidumbre bien alto. El presidente electo nombró hoy su jefe de gabinete, está haciendo trabajo que le corresponde, está trabajando conjuntamente con los laboratorios Pfizer y Moderna para lo de la nueva vacuna, un equipo multidisciplinario para el control del COVID, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo está haciendo porque, bueno, le corresponde hacerlo, pero no lo está haciendo de la manera como debería de ser cuando ya se hubiese comenzado la transición a todos los niveles. Osvaldo, tenemos que hacer una pausa. Te dejo un tema en el tapete, la incidencia del resultado electoral en Venezuela. Vamos a hablar de todo lo que ha generado la polarización, pero además la búsqueda de una salida a la crisis venezolana. Ya regresamos. ¿Cómo no? www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti. Ante ti, que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte.
Osvaldo, por primera vez en la historia había tanta crispación e interés en Venezuela en torno a las elecciones de Estados Unidos. De hecho, al día de hoy, en las redes sociales, en esos grupos que pretenden satanizar a todo aquel que piensa distinto, se defiende el fraude de Biden, se asegura que hubo un fraude. Hay videos en YouTube por montones que hablan del fraude cometido por Joe Biden. ¿Por qué tanta polarización en torno a estas elecciones si nosotros los venezolanos, en su mayoría, ni votamos ni tenemos injerencia en ese proceso? Alguien decía en estas cosas que se colocan en las redes, que si este mismo ímpetu le hubiéramos puesto a Guaidó, ya hubiéramos salido de Maduro. ¿Me entiendes? Es increíble, ¿no? Cuando a mí me preguntaban por qué yo iba a votar por Biden, yo decía, porque Trump no ha hecho nada por Venezuela. Porque Trump ha hecho, lo que ha hecho es hablar y aplicar unas sanciones, aplicar unas ofertas para búsqueda de unos personajes, pero que en la realidad no han resuelto ningún problema. Y tiene una explicación lógica. La política se mide por resultados, Darwin. Si yo tengo aplicando una estrategia, uno de los errores que ha cometido la oposición venezolana es que cubanizó la oposición. La oposición venezolana se cubanizó. En el caso con Venezuela, quiero decir. ¿Por qué? Porque estableció aplicar la misma estrategia y la misma política con Cuba. ¿Y dónde está Cuba? Fidel se fue porque se murió. Raúl se retiró porque le dio la gana y Díaz-Canel está allí de presidente y la revolución y la dictadura sigue. Y los cubanos sufriendo. ¿Y dónde está Maduro después de sanciones, de pedir por la cabeza, de ofrecer millones? ¿Dónde está Maduro? Allí. ¿Y dónde está la crisis? Más profunda que nunca. Entonces, no ha funcionado. Vamos a quitarnos de que yo soy antitrumpista y entonces todo lo que haga Trump me molesta. No, vamos a quitar a Trump. Pero es que todo lo que se ha hecho, absolutamente todo lo que se ha hecho, no ha funcionado. Entonces, creo que llegó el momento de cambiar de estrategia. El presidente Biden tiene una estrategia porque entiende el problema venezolano, Darwin, tal cual como es. El problema venezolano es un problema geopolítico. El problema venezolano no se limita a Venezuela y Cuba, ni a Venezuela y Estados Unidos. Aquí tienen que ingresar a negociar este conflicto China, Rusia, Estados Unidos, Cuba y Venezuela. ¿Por qué? Porque estas dos potencias tienen intereses en Venezuela. Y fíjate qué casualidad, solo un paréntesis, dos de los pocos presidentes que no han felicitado a Biden son el chino y Putin, amigos del hombre, ¿no? Como decía Ricardo Jauma en un Twitter en el día de hoy, se parece tanto a mí, porque qué casualidad que son los dos dictadores que no han reconocido el triunfo de Biden, ¿no? Aparte de López Obrador en México. Pero para continuar, y Bolsonaro entonces, en Brasil. Y Bolsonaro en Brasil, sí. Bueno, fíjate, excepto López Obrador, los demás tienen características autoritarias y totalitarias, porque no me van a decir a mí que Putin es un demócrata y Bolsonaro ha tenido profundas confrontaciones porque actúa como un totalitario, y ni se diga del chino, pues. Y digo López Obrador porque, bueno, López Obrador viene haciendo políticas hace 1000 años y yo no creo que sea más allá que un liberal un poco extremo, pues. Pero en todo caso, el presidente Biden considera que hay que bailar pegado en función a lo que diga la Unión Europea. No podemos resolver el problema de Venezuela aislando a la Unión Europea, ni a China, ni a Rusia y obviamente Estados Unidos y Cuba. La relación que tiene Putin con Trump es tan buena que hubiese podido, si Trump hubiese querido, presionar, condicionar, negociar con Putin para salir de la crisis venezolana. Pero sin embargo lo que se hizo fue puro bla, bla, bla. En los cubanos en Miami le dicen eso muela, pura muela. Sanciones, más sanciones y más sanciones. Y ahora 15 millones por la cabeza de 10 millones. Señores, ¿y dónde está Maduro? Ah, bueno, que está encerrado en Venezuela, pero eso es lo que él quiere, estar encerrado en Venezuela. ¿Cuál es el problema? ¿Se resolvió el problema político? No se resolvió. Yo tengo fe, yo tengo confianza que el presidente Biden va a tomar las medidas necesarias para buscarle una salida a la crisis. ¿Cuál será? No sé, porque nadie la sabe, o por lo menos uno no la sabe. Puede ser elecciones, puede ser renuncia, puede ser... Pero la política, Darwin, es el arte de la negociación.
Esa es la filosofía de la política. Y bueno, eso tendrá que formar parte de una gran negociación donde estén todos estos elementos. Ahora, Osvaldo, si te tocara convencer o tratar de convencer a uno de esos radicales venezolanos que desechan y rechazan la negociación y que consideran que no se puede negociar con delincuentes y que a todos deben ser castigados, ¿qué le dirías para convencerlo? No, es que, bueno, que hay que ver la política, la alta política. Tú no puedes negociar diciendo ni un paso atrás. Ahí se acaba la posibilidad de negociar. La negociación es esa. La negociación es dar y recibir y garantizar a 28 millones o a 30 millones de venezolanos que van a mejorar su condición de vida. Bueno, que se vayan 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000, que se fueron con la forja llena. No importa. Aquí el problema es Venezuela. No es la individualidad. Después la justicia internacional se encargará si hay que hacer algo, pero por ahora nos interesa resolver. Y para resolver el problema de Venezuela, inclusive lo dijo Leopoldo López, ni tan siquiera lo estoy diciendo yo, hay que incluir a sectores del chavismo en la transición. Lo dijo él mismo, también le cayeron arriba, porque es que hay una intersensibilidad con el caso Venezuela demasiado extremo y demasiado radical. El problema venezolano lo va a arreglar el presidente Biden con la intervención de factores externos que tienen que ver con Venezuela. Ahora, Osvaldo, pensemos que se ratifica la victoria de Biden, que asume el 20 de enero. Él va a recibir un país dividido, con protestas raciales, con las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia. ¿Será Venezuela un tema prioritario en los primeros 100 días de gobierno de Biden o sencillamente hay que tener paciencia y esperar que nos toque el turno? Porque tampoco es que Venezuela es la última Coca-Cola del desierto para los norteamericanos y hay que resolverlo como una prioridad. No, fíjate, ahí va a haber una medida de inmediato, que va a ser el TPS para los venezolanos. Es una medida totalmente, podemos contar que así va a ser, y va a ser mucho antes de los 100 días. Quizás en los primeros 100 días el tema Venezuela como tal no sea el prioritario. Tenemos un problema gravísimo que es la pandemia y el desempleo. O sea, hay dos problemas graves en los Estados Unidos, la pandemia y la economía, que tienen que resolverse. Pero Venezuela va a estar en la agenda bien cerca, va a estar muy cercano a cuando se comiencen a definir los proyectos de las relaciones con América Latina. Yo estoy convencido que es así porque geográficamente, la posición geográfica de Venezuela es fundamental. Está al norte de la América del Sur, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera. Es prioritario, aun cuando no es urgente, va a ser prioritario. Pero es que tuvimos 4 años con Trump que no fue ni urgente ni necesario, porque no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo reto a que me diga alguien que Trump hizo algo que permitió resolver el problema venezolano. Lo que se hizo fue agudizar la crisis venezolana, empobrecer más el país, obviamente ayudado por la ineficacia, por la corrupción, claro, por la dictadura, ¿me entiendes? Sin duda alguna. Y estas dictaduras son muy hábiles en decir que la pobreza, que la miseria, que todos los problemas que tiene Venezuela son de 2 años para acá, cuando sabemos que no es así. Lo que nosotros planteamos es que eso no resolvía el problema, como en efecto no lo resolvió. Ahora, Osvaldo, se nos agotó el tiempo. Un mensaje final a esos venezolanos que esperan una solución a la crisis y a aquellos venezolanos que consideran que sin Trump en la presidencia de Estados Unidos todo se perdió. Bueno, yo creo que, yo estoy convencido que no se ha perdido todo. Yo creo que después del 20 de enero somos un solo país. En este caso, el presidente Biden lo ha dicho, lo ha ratificado y lo ha machacado, como decimos en Maracaibo, que va a ser el presidente de todos los venezolanos, que no va a ser el presidente de los demócratas, ni de los republicanos, ni habrán estados rojos, ni estados azules. Habrá una sola nación. El presidente Biden, Darwin, tiene 47 años de experiencia parlamentaria. Un hombre sensato, tiene una extraordinaria relación con el líder republicano del Senado. Yo creo que a él se le va a permitir fluir. Tiene un estilo como todo ya el mundo lo conoce, un estilo pausado, metódico, un hombre calmado, un estadista, a diferencia de lo explosivo que es Trump. Yo no le critico el estilo de Trump, porque hay quienes tienen ese estilo o uno mismo lo puede tener. Yo lo que critico es lo que hace con ese estilo. Pero en todo caso, yo creo que es un mensaje de esperanza, un mensaje de unión, un mensaje, cuando yo fui a votar, y lo escribí en las redes, dije, voto por Venezuela.
amo este país, adoro este país, le agradezco mucho a este país, pero mi patria es Venezuela y estoy votando por Venezuela, porque quiero, por encima de todas las cosas, al igual que lo creen los venezolanos que están con Trump y los venezolanos más radicales, quiero que la crisis venezolana se resuelva en favor de los 30, 35 millones de venezolanos. Osvaldo, 1.000.000 de gracias por haber aceptado esta invitación. No, Ojalá las cosas logren encauzarse por la vía democrática en Estados Unidos y ojalá la solución a la crisis de Venezuela llegue. Y muy pronto el venezolano en Chile. Así es, así es. El año que viene. Muy buena noticia. Si Dios quiere. Perfecto. Sí, ya lo teníamos casi listo, pero bueno, las cosas de Dios son perfectas, no se pudo dar y eso nos permitió reorganizarnos, reorientarnos y por allá estaremos y contigo estaremos. Perfecto. Mucha suerte en ese proyecto del venezolano en Chile. Mucha falta que hace. A ustedes, gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.